empezamos a hablar de estimadores, ¿sí? Entonces empezamos a ver las propiedades de los estimadores. Fue lo primero que vimos. Eso como una antesala, eso es estadística. El uso de las expectations, de las esperanza matemática, que es... Todo eso es estadística. En realidad, en la clase de econometría, las primeras 2 semanas no son estrictamente econometría. En realidad son cosas que deberían de aprender de estadística o de economía matemática. Pero bueno, me toca enseñarlas a mí de nuevo, ¿sí? Y entonces vemos las propiedades de los estimadores, hablamos de insesgadez, eficiencia y consistencia, son los mejores estimadores. Entonces, fíjense, ¿cuál es el detalle en todo esto? Ustedes en general, lo vamos a poner aquí, ustedes en general, usan la media, ¿sí? Como un estimador. Y esa es la verdad, en la carrera de economía nos dedicamos a estudiar la media. Pero la pregunta es, ¿por qué usamos la media? ¿Por qué la media se vuelve un buen estimador? Entonces, la pregunta es, ¿por qué usamos la media? Usamos la media. Y entonces, la respuesta fácil. La media tiene buenas propiedades, tiene propiedades deseables de un, vamos a poner así, de un buen estimador. Esa es la verdad. Pero esa respuesta se mira como de político, ¿sí? Como de alguien que leyó algo en internet, en Wikipedia o en YouTube, y le dicen a usted, no, mira que la media tiene propiedades deseables. De un buen estimador. Bueno, pero ¿qué significa que sea bueno? Esto significa cumple con ser con insesgadez, consistencia, perdón, eficiencia, incluso en general es el más eficiente. Con todo esto, decimos que cumple con el teorema de Gauss-Markov. Voy a poner el tema de mínimos cuadrados ordinarios. Mejor. Aquí estoy repasando. Entonces tenemos la media. Pero esa media es, lo que ustedes aprendieron es sumar datos y dividirlo entre el número de datos. ¿Sí? Esa es la media que aprendieron. Y en realidad, en econometría, en economía, uno lo que piensa es, ok, yo quiero saber cuál es, quiero estudiar quiero estudiar el consumo, pero el consumo depende de cosas, depende del ingreso. Quiero sacar cómo se comporta en promedio el consumo, pero, pero lo voy a poner así. Economía. Estamos interesados en medias condicionales. Esta es la clave de todo, ¿sí? Y medias condicionales significa, estudiar una variable en función de otra. Entonces, básicamente, técnicamente, las medias condicionales perdón,
la media condicional es una esperanza matemática condicional. Técnicamente. Entonces ya entramos con el tema de la esperanza matemática. Por eso la esperanza matemática es fundamental, ¿sí? Porque la media poblacional es la esperanza matemática, ¿sí? Y entonces nosotros lo que decimos ahora es economía. Aprendemos teoría, ¿sí? Y deseamos saber si esa teoría es aplicable al contexto de la realidad. ¿Sí? Ese es el punto. Tenemos una teoría, tenemos una realidad, queremos saber si aplica, porque a veces pasa como cuando la gente se cree que el modelo ISLM que aprendió en macroeconomía 1 funciona así en la vida real, y eso no es cierto, no funciona así en la vida real. Entonces, ahí entramos a usar modelos o teoría macroeconómica avanzada para estudiar ese tipo de estudiar los temas con mayor realidad. Entonces, digo, el modelo más sencillo, por ejemplo, tenemos el modelo de Keynes, que es el más sencillo y el modelo histórico, ¿sí? ¿Cuál sería ese modelo de Keynes, el modelo económico que usted sabe de Keynes? ¿Sí? Usted sabe que el consumo, esto ya lo sabe usted esto lo sabe usted de macro 1, el consumo es igual al consumo autónomo, ¿sí? ¿Se acuerdan las funcioncitas de sencillas que miraban en macro 1? Más una propensión marginal a consumir, ¿sí? ¿Sí? Y por acá le ponían el ingreso disponible. Y ese era el modelito, ¿sí? Modelito de Keynes. Modelo de consumo de Keynes. Y era un modelito sencillo, el más básico que hay, y donde tenemos el consumo autónomo y la propensión marginal a consumir. Y ahí uno se pone a pensar en la práctica, ¿sí? ¿Cuánto vale C y cuánto vale C1? Me interesa saber cuánto vale C y cuánto vale C1. Uno el consumo autónomo, el otro la propensión marginal a, consumir, ¿sí? Y, y allí viene el tema de la econometría, porque para saber cuánto valen esos parámetros yo necesito datos. Y ya cuando aparecen los datos, uno se pregunta de dónde son los datos, es decir, de qué país son. Entonces, dependiendo del país, va cambiando la, la función, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar esos dos parámetros
Y la pregunta es que necesitamos un modelo para esto. Necesitamos una estimación. Puntos, un modelo econométrico. Vamos a ver cuánto valen esos valores. ¿Sí? Entonces, necesitamos datos. Y cuando aparece el tema de los datos, ¿sí? Entonces uno sabe que ahora esto va a ir en una función de C sub I, porque va a variar en I, es decir, va a variar en los datos. Y además, el ingreso disponible también va a variar en I. Claramente los parámetros no van a variar en I, porque los parámetros, son constantes. Pero además, este modelo va a tener un error aleatorio, porque esto todavía no es muestral. Si vamos a tener un error I. Y este modelo es un modelo econométrico poblacional, es decir, yo supongo que lo que tengo es la población. En la práctica ya sabemos que lo que tenemos es la muestra. ¿Sí? Entonces, en la práctica, es un modelo muestral. ¿Sí? Y cuando decimos un modelo muestral, es que los parámetros que antes eran poblacionales ahora van a ser estimados, ¿sí? Y este parámetro que está por acá también va a ser estimado, ¿sí? Y además los errores dejan de llamarse errores aleatorios, sino que pasan a denominarse residuos. Es un tema de semántica porque hacen el mismo sentido. Si ustedes se fijan, ambos modelos solo comparten igual esta variable, ¿sí? Y esta variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la práctica uno lo que observa es el modelo muestral y necesitamos saber los parámetros. ¿Cómo encontramos cómo deben de ser? Y aquí lo vamos a poner así. ¿Cómo deben ser los estimadores? Y hablando de estimadores, son estos dos que están acá. Este. Y el otro es la propensión marginal a consumir o la pendiente. Estos dos estimadores. Y estos estimadores deben de cumplir propiedades. Es de ser estimadores dados. Ya lo dijimos arriba, deben ser insesgados, eficientes y consistentes. Esas son las tres cosas que deben de cumplir esos estimadores. Ahora, eso se vuelve como complicado porque estar demostrando la insesgadez, la eficiencia y la consistencia depende de qué tipo de estimador. Yo necesito algún tipo de estimador. Entonces, habíamos hecho la propuesta de el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Entonces, en principio,
se propuso el estimador de MCO. Y MCO se ponía a competir con cualquier estimador y le ganaba. ¿Sí? Ahora, la pregunta es mínimos cuadrados ordinarios insesgados, eficientes y consistentes? ¿Sí? Entonces ahí viene el detalle. Este estimador para cumplir con las propiedades deseables mantiene supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Lo vamos a enumerar ahora. Linealidad. Tiene que ser lineal. ¿Sí? Ausencia de multicolinealidad. ¿Sí? Muestra aleatoria simple. ¿Sí? Y recuerden que muestra aleatoria simple implica ausencia de correlación serial, homocedasticidad. ¿Sí? Por acá, exogeneidad. Está. Esos son los supuestos. Estos supuestos en conjunto me permiten demostrar estas tres propiedades. Acuérdense que muestra aleatoria simple lo ponemos como IID, decimos. Es IID, independiente idénticamente distribuido. ¿Sí? ¿Qué más? Fíjense, tenemos las propiedades de los estimadores y tenemos los supuestos. ¿Sí? Ahora, los supuestos se pueden quebrantar y puede pasar que no se cumplan los supuestos. ¿Sí? Entonces, ustedes se recuerdan de exogeneidad, tenemos dos tipos. Dos tipos. El tema de homocedasticidad implícitamente necesito algún tipo de exogeneidad. Y eso está en las demostraciones. Porque ustedes se recuerdan la definición de la varianza. Usted va a encontrar ahí una esperanza matemática condicionada en los errores. ¿Sí? Ustedes deben de recordar que la homocedasticidad, ¿sí?, significa, voy por orden. Este se puede demostrar, es fácil la linealidad, demostrarla. La multicolinealidad lo que significa es que no hay relaciones exactas entre variables independientes. ¿Sí?
Entonces aquí no hay relaciones exactas entre variables independientes. Se puede corroborar la multicolinialidad. Básicamente sí, y lo van a ver en el laboratorio rápidamente, cómo es que uno ve si, perdón, ¿se puede corroborar que hay multicolinialidad? Sí, básicamente los estimadores no se pueden encontrar. ¿Sí? Lo que la gente confunde es que a veces hay algo que se llama cuasi multicolinialidad, y para eso sí hay un test. ¿Sí? Para la multicolinialidad no, porque la multicolinialidad es una relación exacta entre variables y no permite obtener los estimadores. Ahora, la cuasi multicolinialidad, que es algo cercano a la multicolinialidad, sí se estudia con una prueba de hipótesis, perdón, con una prueba estadística. ¿Se puede arreglar? No. La multicolinialidad no se puede arreglar. Si hay multicolinialidad, no se puede arreglar. La única forma es que tenga más información o pasarse a otro método de estimación. ¿Sí? Exogeneidad. Fíjese que la exogeneidad es la esperanza matemática de que el error dado X, hicimos incluso un ejercicio sobre esto, es igual a 0. Es decir, la exogeneidad lo que me dice es, mi error no puede estar relacionado con las variables independientes. La I y D, los independientes idénticamente distribuidos, lo que me va a implicar son varias cosas. ¿Sí? Implica muchas cosas. Por ejemplo, que la covarianza entre un X, entre un error y otro error, es, digamos, 0. ¿Sí? Entonces, en particular, la correlación serial me diría que la covarianza entre el error, lo voy a hacer mejor con fórmula, entre el error I, ¿sí? Entre el error I y el error J, esa covarianza es 0. ¿Sí? Entonces no hay relación entre los errores. La muestra aleatoria simple implica eso. La correlación serial no implica que exista muestra aleatoria simple. Pues la muestra aleatoria simple implica más cosas. ¿Sí? Pero en cortes transversales se puede suponer. Hasta ahora están viendo series de tiempo. En la serie de tiempo uno no puede suponer muestra aleatoria simple. ¿Sí? La homoselasticidad, ¿sí? Lo vamos a poner por acá. La homoselasticidad lo que me está diciendo es que la varianza promedio, ¿sí?, de los errores, ¿sí?, es igual a una constante, particularmente a una constante sigma cuadrada. ¿Sí? Aquí tengo que ponerle E sub I acá. La varianza de cualquier error en promedio es sigma cuadrado. Una constante. ¿Sí? Que no se cumpla, llegamos a
acá, exogeneidad tenemos dos tipos, la homoelasticidad implícitamente necesita algún tipo de exogeneidad, ¿sí? Al no cumplirse la homoelasticidad, decimos que hay sospecha de heteroelasticidad. Hey. Luego, uno dice que hay sospechas, no que acepta que hay heteroelasticidad. Entonces, uno en estadística también debe de aprender que uno nunca debe de decir que se acepta la hipótesis nula. Es decir, uno nunca dice se acepta que hay heteroelasticidad. Pues eso lo pongo malo en examen yo. O veo eso, yo pongo malo el ejercicio, porque no puede hacer que a estas alturas del partido me digan que uno acepta una prueba de hipótesis. Es decir, uno acepta un resultado de una prueba de hipótesis, no lo puede aceptar. Uno o rechaza o no rechaza. Es distinto a aceptar. Ya cuando acepta es totalmente afirmativo. Yo no lo puedo saber porque yo estoy tomando una muestra. Y una muestra puede tener sesgo y puedo estar diciendo, aceptando algo que en realidad no es. Entonces la homoelasticidad, el antónimo de homoelasticidad es heteroelasticidad. Y en endogeneidad, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. Al no cumplirse la exogeneidad, decimos que hay sospecha de endogeneidad. Entonces, básicamente, si no se cumple la exogeneidad, ¿sí? Hay sospecho de endogeneidad. Entonces, el nombre endogeneidad está vinculado o es antónimo de exogeneidad. Uno quisiera exogeneidad, pero no puede tener exogeneidad. Lo que puede tener es, si uno quisiera exogeneidad, pero a veces, si no se cumple la exogeneidad, yo tengo problemas de endogeneidad. La única forma de arreglar endogeneidad es utilizando algo que se llama variables instrumentales, o si es un problema de datos, uno lo que tiene, digamos, es digamos, sustituir una variable si es que me hace falta una variable. Entonces, en el tema de cuáles son los tipos de endogeneidad que tenemos como dos tipos, ¿sí? Los tipos de endogeneidad que tenemos es, perdón, ¿cuál es? Discúlpenme acá, voy a poner cuáles son las causas, ¿sí?, de la endogeneidad. Hay muchas, pero voy a escribirle dos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede suponer que la endogeneidad es por omisión de variables relevantes y otra es por errores de medida en las variables explicativas. Esas son las dos formas, ¿sí? Omisión de variables relevantes se puede dar por lo siguiente. Imagínese que usted está pensando en este modelo y usted me dice, fíjese que yo quiero estimar, fíjese doctor que yo quiero estimar el consumo en función del ingreso. Y yo le digo, ¿y de dónde saca el paper? ¿De dónde saca la teoría para eso? No, el modelo de Keynes, sí, pero el modelo de Keynes es más profundo en tema de modelos econométricos. Le dice que el consumo no solo está en función del ingreso, sino en función de la tasa de interés. Entonces usted está omitiendo una variable relevante, que es la tasa de interés. Si la tasa de interés, no está en el modelo, entonces se va al error, ¿sí? Si la tasa de interés que debería ir acá no está, se va al error. Entonces el error se contamina, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando hay omisión de variables relevantes, lo que estoy diciendo es que una variable explicativa que yo no tengo, o no tengo en el sentido de que la saqué del modelo,
esa variable se va al residuo y básicamente el residuo se contamina. ¿Sí? Entonces ahí hay un primer, digamos, un primer problema. ¿Sí? Variables relevantes. ¿Cuáles errores de medida? Errores de medida es cuando uno mide mal una variable, ya sea por consentimiento o sin consentimiento. Es decir, imagínense que alguien que hace la medición de el ingreso disponible se equivocó en una estimación y se publica en la página web de alguna institución. Bueno, no fue voluntario hacer eso, fue involuntario, pero el error está ahí y ese error muy probablemente va a generar problemas porque eso va a tener implicaciones o efectos en la falta de cumplimiento de exogeneidad. En general pasa eso, ¿sí? Entonces, en el tema de endogeneidad, esos son los dos tipos. ¿Cómo estudiamos el tema de endogeneidad? Si es omisión de variables relevantes, uno solo debería de revisar la teoría y meter la variable. Cuando son errores de medida, lo que uno puede utilizar es el test de Hausmann, ¿sí? Test estadístico. Ahora, eso por el lado de la exogeneidad y endogeneidad. Cuando uno va al mundo de la homocedasticidad y la ausencia de correlación serial, que son problemas en los errores, ¿sí? Incluso acá, para ser consistente, vamos a cambiar aquí E por acá, porque estoy usando E como la perturbación aleatoria. En todos lados estoy utilizando y E como el error. Entonces, la correlación serial y la homocedasticidad vienen siendo como unos primos. Claramente yo desearía la homocedasticidad y la ausencia de correlación serial, pero a veces no se cumplen. Y ahí el detalle es que ambos supuestos me permiten a mí el tema de eficiencia, ¿sí? Entonces, solo voy a agregar una pregunta más aquí. ¿Qué implicaciones tiene la endogeneidad? Respuesta. Las estimaciones serían inconsistentes. Punto. ¿Sí? Incluso ¿sí? Ahora, voy a hablar de la homocedasticidad y la ausencia de correlación serial. ¿Cuáles son las causas de la heterocedasticidad y la correlación serial? Los dos son problemas. Lo que yo desearía es la ausencia de heterocedasticidad, que es lo mismo que la homocedasticidad, y la ausencia de correlación serial. ¿Cuáles son las causas? Muchas. ¿Sí? Doctor, disculpe. Sí. Escucho. En esa implicación de endogeneidad, al ser los estimadores inconsistentes y sesgados, podríamos decir entonces que también son ineficientes. No, no, porque la eficiencia está más ligada a estos dos problemas de acá, a heterocedasticidad y correlación serial. La eficiencia lo que sí va a afectar es el tema de la inferencia estadística. Por eso es que después estimamos una matriz robusta a heterocedasticidad y ausencia de correlación serial o a una de las dos nada más. Pero no hay, la eficiencia va por el lado de la heterocedasticidad o la pérdida de eficiencia va por el lado de heterocedasticidad y correlación serial. ¿Sí? Pero muy buena pregunta. Entonces, las causas de la heterocedasticidad son muchas, ¿sí? Omitir una variable, ¿sí? Omitir una variable, por ejemplo, que también es como que estuviera ligado incluso endogeneidad con heterocedasticidad, puede aparecer al mismo tiempo, ¿sí? Yo podría tener presencia de datos atípicos,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puede haber muchas cosas que pueden generar eso. ¿Qué implicaciones tiene? Este es el tema. ¿Sí? Lo voy a apurar por acá. Así. Y la respuesta es lo que usted me comentaba hace poco. ¿Sí? Pérdida de eficiencia. Ya no son los más eficientes. ¿Sí? Pregunta. ¿Cómo que? Bueno, aparte de la pérdida de eficiencia, punto. Además, no se puede hacer inferencia estadística. ¿Sí? ¿Qué es inferencia estadística? Leer las T, leer las F. Entonces, en MCO puedo recuperar la eficiencia. Hay heterocedasticidad y correlación serial. ¿Puedo recuperarlo? No. Lo único que puedo hacer es validar la inferencia estadística usando una matriz covarianzas, de lo más para arriba, una matriz de covarianzas, robusta, ¿sí? Errores. Allí. Y eso es lo que puedo hacer. Sí, o sea, la eficiencia no puedo recuperarla. No. Pero sí puedo validar la diferencia estadística haciendo una matriz de varianzas y covarianzas robusta. ¿Qué tipos hay? Hay dos tipos. La de White, que ya la han estudiado en la guía, y Newey West. En el laboratorio me imagino que vieron la diferencia, para que lo vean. Bueno, ahí hice como un repaso de los supuestos. Fíjense que me pueden preguntar, hay muchas cosas. En realidad, por ejemplo, solo de esto yo voy a sacar un ejercicio entero de preguntas, porque es como una parte conceptual. Es decir, si ustedes se fijan, esta es la parte que yo no les pido que se garroteen nada, sino que es una parte analítica. ¿Sí? O sea, que tengan claros los conceptos y muy veloces para hacerlo. Porque solo van a tener 55 minutos para examen. Por eso en general yo les digo, bueno, es mejor que estudien porque yo lo que hago es ser muy sutil en las preguntas y le doy vuelta a algo. Le digo, mire, esta es la homocedasticidad y lo cruzo con endogeneidad y si tiene claros los conceptos lo va a responder muy bien. La última pregunta es, ¿para qué me sirve la normalidad? Solo me sirve para hacer inferencia estadística. Nada más. No me sirve para ver si es eficiente, consistente. Fijan, la normalidad no lo usamos para nada más que hacer inferencia estadística. Y aquí le voy a poner acá para hacer inferencia estadística estándar.
porque es lo que hemos visto hasta ahora, inferencia estándar. Inferencia estándar es que utilice la distribución normal como algo, digamos, si yo supongo normalidad, después puedo suponer el uso de la T de student, después puedo suponer el uso de la chi cuadrada. Todas son hermanitas, van agarradas, es todas juntas, la binomial, la chi cuadrado, todas ellas van caminando juntas, la f, pero todo eso es inferencia estándar, ¿sí? Entonces nosotros decimos con este supuesto, con esto termino, ¿sí? Que el error, ¿sí? El error se distribuye. Esta es la letra, se distribuye, no se fija, no es aproximadamente igual, para que lo vea, te lo voy a hacer grande. Esto que está aquí se dice se distribuye, ¿sí? Este signo se distribuye, ¿sí? Como una normal, n normal, donde la primera posición es para la media, con media 0, coma, y la segunda posición es para la varianza sigma cuadrado, ¿sí? Así se deberían de distribuir, se supone, los errores, ¿sí? Esos son los errores. Entonces, fíjense bien, la media es 0. Entonces, lo que estoy diciendo es que la primera, la media es 0. Y uno podría decir allí que básicamente a lo interno de este tema, lo que estoy diciendo son dos cosas. Es decir, dentro de la normalidad estoy suponiendo o implícitamente lo que uno espera es que claramente este 0 que está acá está vinculado a esto que está acá, ¿sí? Y además que la varianza sea una constante, ¿sí? O sea que noten ustedes que la normalidad sale como básicamente gran parte de ella, principalmente sus componentes, salen de los supuestos ya que teníamos, ¿sí? Poner punto y coma. Entonces fíjense bien que este 0 que está acá es este 0 que está acá. Este sigma cuadrado que está acá, este sigma cuadrado que está acá. O sea que dentro de la normalidad tengo implícitamente el supuesto de exogeneidad y el supuesto de homoceasticidad, ¿sí? Por eso es que a veces la gente dice, ¿y la normalidad dónde está? Bueno, la normalidad sale implícita. Lo único que, claro, voy a suponer una distribución normal. Que esto se cumple no significa necesariamente que hay una normalidad. Pero en general, los componentes de la normal sí los puedo asegurar con los dos supuestos que tengo del modelo de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a pasar. Mañana de repente si tienen alguna pregunta me la hacen, ¿sí? Pero ya vamos a ver tema nuevo, vamos a ver serie de tiempo. Si tienen alguna pregunta adicional, algún ejercicio que me quieran preguntar mañana, me lo dicen. Y básicamente estamos preparados para el examen, ¿sí? Estamos listos para el examen. Bueno, ya no les quito más tiempo. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. A la orden. Cuídense mucho. Buenas noches, doctor. Feliz noche. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.